si vamos a hablar sobre el tópico específico de temas varios de planeación y control de obra, tendremos, creo que como todo conocimiento, que ubicarlo dentro de un plan general de conocimientos. Por lo tanto, la planeación y control de obra, pues evidentemente es una de las ramas que se requieren conocer, estudiar y poner en práctica para que el proceso completo de la arquitectura sea un éxito. Por lo tanto, creo que vale la pena, antes de comenzar a hablar de este tema específicamente, pues vamos a ver en qué parte dentro de todo el proceso de la arquitectura este se encuentra. Por lo tanto, les voy a presentar, hay muchas formas de verlo, les voy a presentar una de tantas formas en las que podemos ver qué abarca la arquitectura o cuándo comienza a ser necesaria la arquitectura. Bueno, por lo tanto, lo que vamos a ver para poder después acercarnos a la planeación es entender, entender bien en qué parte de esta se encuentra, de la arquitectura se encuentra esta. Entonces, pues para esto vamos a definir cuál es un concepto general de la arquitectura, o más bien definir uno de los conceptos de la arquitectura definido a través de sus principales etapas. Entonces, la pregunta número uno sería decir, estamos en blanco. ¿En dónde empieza la arquitectura? ¿Por qué surge la arquitectura? Bueno, pues la arquitectura surge porque necesitamos cómo responder, cómo resolver las necesidades que se plantean como habitación, como uso de inmuebles en la vida del ser humano. Es decir, al surgir la necesidad de un espacio abierto o cerrado, pues surge entonces la necesidad de crear una ciencia, una disciplina o una combinación de ambas que puedan resolver esa necesidad. Y así desde que el ser humano tiene conciencia de estar en esta tierra, pues comienza a resolver sus necesidades de habitabilidad en tanto áreas abiertas como en áreas cerradas. Por lo tanto, ¿dónde surge la arquitectura? La arquitectura surge en donde surge la necesidad. Hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? De crear un espacio. Un espacio que puede ser un espacio cerrado, puede ser una habitación, pueden ser oficinas, pueden ser comercios, pueden ser lugares para tener eventos, pueden ser lugares de reunión, pueden ser espacios abiertos, plazas, parques, zonas urbanas para determinadas actividades. Todo esto lo hace un arquitecto. Normalmente cuando hablamos de espacios cerrados, hablamos de arquitectura en edificación, cuando hablamos de espacios abiertos, hablamos de urbanismo y de urbanismo para diferentes funciones en base a las necesidades humanas. El urbanismo normalmente se refiere a espacios públicos y la edificación se refiere a espacios cerrados públicos o privados. Pero surge la necesidad. Ahora la gran pregunta es, ¿ya surgió? ¿Cómo la resuelvo? Bueno, básicamente y en forma muy general hay dos formas de resolverla. La primera, pues hablando con el usuario y preguntándole qué necesita. Y en base a lo que necesita, generar un programa ordenado de necesidades y en base a estas entender la función o la vinculación que hay entre ellas y en base a eso, pues plantear un espacio. Pero puede no haber un usuario. Podemos hacer una arquitectura para que puedan llegar usuarios en base a una necesidad. Por ejemplo, en estas zonas se requieren departamentos habitacionales para familias de gente joven. Bueno, pues entonces como no tengo con quién platicar, pues entonces recurro a información ya establecida o a empresas que se dedican a captar esa información. No voy a dar nombres de empresas porque no se trata de comercializar ni de hacer publicidad a nadie, pero hay empresas que se dedican a estudiar cuáles son las necesidades o los requerimientos que un grupo de seres humanos requieren en un determinado asentamiento. Pongo un ejemplo, Santa Fe, departamentos de qué tamaño,
pues me voy a la empresa y la empresa me hace un estudio y me dice, mira, hoy en Santa Fe tenemos dos tipos de departamentos. Puedes hacer departamentos de 120 metros cuadrados, que son departamentos para familias jóvenes sin bebés o con posibilidad de tener un bebé. Con 120 metros cuadrados lo resuelves, necesitas dos recámaras, una sala comedor, un espacio para ver la televisión, pero el conjunto sería muy deseable que tuviera una zona de jardines, albercas, cuartos de juegos, salones de fiestas. Entonces crea un inmueble de acuerdo al uso de suelo que tengas que te permita responder a las necesidades de un grupo de gentes que estamos viendo que se están requiriendo. O bien, haz departamentos de 400 metros cuadrados en donde va a vivir una familia con hijos ya mayores, hijos ya más que adolescentes, jóvenes, en donde necesitas una alberca un poco más grande a lo mejor y donde necesitas tener áreas de jardines también un poco más grandes y a lo mejor el salón de fiestas también de mayor tamaño. Pues entonces hagamos una mezcla de los dos y hagamos un salón de fiestas que pueda crecer, una alberca para bebés y una alberca para nadar, etcétera. Y entonces te dan los tópicos principales que tiene que tener tu desarrollo en base a las necesidades que ellos estudiaron. Esto es cuando no tienes un usuario. Cuando tienes un usuario, pues las entrevistas con el usuario te harán darte cuenta de cuáles son sus necesidades y tú ya como arquitecto harás un programa. Ok, aquí comienza la arquitectura. Comienza en la etapa del planteamiento de una necesidad que tenemos que resolver. Ok, ya está la necesidad, ya está planteado. Necesito un departamento de 120 metros cuadrados, quiero estar en un edificio de máximo 10 niveles, ok, pues entonces, pues vámonos a la siguiente etapa. ¿A qué? ¿A hacer un proyecto y a dibujarlos? No, 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 no. Vamos a la siguiente etapa en donde vamos a planear. ¿Y qué es planear? Pues planear es la suma de una serie de actividades que te permiten resolver en principio la necesidad sin meternos a detalle. Y yo siempre uso para planear un concepto que me parece pues, bastante obvio y digo, a ver, cuando las águilas planean, ¿qué es lo primero que hacen? Bueno, pues lo primero que hacen es dejar de volar a 800 metros de altura y empezar a volar a 50 metros de altura. Bajan y ya están abajo, planean. Es un poco una metáfora que a mí me gusta porque cuando el águila va planeando va más despacio y va más abajo. Y cuando va más abajo está viento. ¿Y cuándo planea un águila? Pues un águila planea cuando tiene una necesidad que resolver. Por ejemplo, el águila se da cuenta que va a tener aguilitas y entonces pues su necesidad es crear una zona segura, de clima adecuado, con alimentación cercana, a donde sus aguilitas puedan crecer. Pues entonces una vez que le surge la necesidad, pues el águila empieza a planear, porque planeando, ¿qué observa? Si va a 800 metros no observa nada. Si planea, empieza a observar pues, qué está buscando. Pues quiere un terreno, una zona donde haya agua. Entonces encuentra el agua, dice, esta me gusta. De repente baja un poco más y ve un letrero que dice prohibido cazar águilas. Dice, esto también me gusta, no me van a lastimar. De repente ve muchos árboles, dice, esto me gusta porque pues aquí puedo hacer un nido. No lo ha empezado a hacer, solamente está viendo, está planeando si su necesidad puede resolverse en ese lugar en forma general, en términos generales, globales. Los vientos no son muy fuertes, puede aprender a volar mi aguilita. Va, aquí aterrizo. ¿Qué quiere decir en términos arquitectónicos lo que hizo el águila? Pues el águila dijo, hay agua. En términos arquitectónicos se llama, revisa la factibilidad del servicio. Por lo tanto, revisar la factibilidad del servicio es un tema que tiene que ver con la etapa de planeación. Oye, pero antes de la factibilidad del servicio quiero saber si el terreno me sirve. Y entonces, pues, el águila que hizo, vio árboles. Ahí puedo poner mis nidos. En términos arquitectónicos, ¿qué quiere decir? Quiere decir uso de suelo adecuado. Encontró el uso de suelo. Por lo tanto, ubicar el uso de suelo donde quieres resolver tu necesidad es fundamental y en arquitectura se llama uso de suelo, que es una información que emana de las autoridades en donde, de acuerdo a un plan de desarrollo, mapean una zona y dicen en dónde puede haber ciertas cosas y en dónde otras.
En el caso del águila, ella vio los árboles. Eso significa uso de suelo. Ya tenemos uso de suelo, ya encontró el agua, ya tenemos entonces factibilidad de servicios, ya tenemos dos elementos que forman parte de la planeación, una vez que la necesidad está planteada. Buscar un uso de suelo y buscar que haya factibilidad de servicio, que sea factible que haya servicio, que sea un hecho que haya servicio. ¿Qué más? Pues el águila vio un letrero que decía prohibido cazar águilas, lo cual quiere decir la normatividad me conviene. Por lo tanto, el tercer elemento dentro de la etapa de planeación será buscar la normatividad de la zona. Y la normatividad en este caso, ¿qué te dice? Pues de acuerdo al uso de suelo, puedes construir un edificio de 7 pisos y entonces la norma te dice que, y toda la serie de normas que hay en los reglamentos de construcción de la zona, en las normas técnicas complementarias, en los párrafos especiales por ser zonas calificadas como históricas, de patrimonio histórico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tercer elemento que es necesario estudiar y resolver en la etapa de planeación es estudiar la normatividad de la zona. Llevamos 3: uso de suelo, normatividad de la zona y factibilidad de servicios. Y hay un cuarto, que para el águila no es tan importante, pero para nosotros sí, porque no debemos, para el águila sí lo es, pero conceptualmente, no debemos hacer algo que no sea rentable. Si vamos a hacer algo, tiene que ser rentable. Rentable en arquitectura significa que genera beneficios. No siempre son económicos, no siempre se materializan en dinero. ¿Es rentable que el presidente municipal construya una escuela pública? Sí es rentable. ¿Por qué va a ganar dinero? No, pero políticamente es conveniente que en ese municipio haya una escuela porque los niños de ese municipio van a poder estudiar sin caminar tantas horas. Por lo tanto, es rentable políticamente el construir una escuela. Es decir, genera un beneficio político. Bueno, la rentabilidad es eso. Yo no voy a hacer algo que no sea rentable. Es un error hacer algo que no sea rentable. En la arquitectura, ¿qué buscamos con rentabilidad? Número uno, que genere beneficios. Es decir, que vaya de acuerdo a los planes que vimos las 3 etapas que acabamos de ver. Si no está de acuerdo a eso, no es rentable porque genera un daño a la ciudad. Si no hay servicios, genera un daño. Si no hay uso de suelo, genera un daño. Mayor tránsito, menores servicios. Si no hay la normatividad adecuada, estoy rompiendo con la ley, no genera beneficios, se crea un caos. 3 aspectos que me están dando rentabilidad. Pero el cuarto que también me da la rentabilidad, pues en términos arquitectónicos y en términos de inversiones, sí son el que me genere, mi inversión genere beneficios económicos. Por lo tanto, se analiza la rentabilidad del proyecto en términos generales. ¿Cuánto me va a costar? ¿En cuánto lo voy a vender? ¿Qué rentabilidad me va a dar? Ya veremos en su momento, estudiaremos bien qué es la rentabilidad dentro de la etapa de planeación y control de obra. Pero en este momento, con que sepamos que es generar beneficios. Por lo tanto, ya están los 4 puntos importantes de la etapa de planeación. Por lo tanto, ¿cómo definimos lo que es la planeación? La planeación es el estudio de las siguientes etapas o procesos que han de hacerse una vez conocida la necesidad, que son revisión de uso de suelo, revisión de normatividad, factibilidad de servicios y análisis de rentabilidad. Hay otras que se pueden clasificar dentro de estas, pero son las 4 principales. Por lo tanto, ya terminé la planeación y estoy haciendo arquitectura. Desde que empecé a ver la necesidad estoy haciendo arquitectura. Ahí comenzó la arquitectura. Muchas veces la arquitectura es un fracaso cuando la necesidad no fue bien estudiada. Porque la siguiente etapa es la que ya querían ustedes escuchar. La siguiente etapa es el proyecto. Ahora sí, a proyectar. Es decir, a diseñar. Es decir, a dibujar y a especificar. Ok, adelante ahora sí, porque lo que estás dibujando tuvo palomita verde en la etapa de planeación y estás satisfaciendo la necesidad que alguien te propuso o que tú estás estudiando para resolver en una zona específica. ¿Y qué es el proyecto? Pues es el proyecto en todas sus etapas, desde el primer dibujo, desde el proyecto de acuerdo al programa de necesidades, de clasificar por áreas, ver funciones, flujo, todo lo que han aprendido en la carrera,
a dibujarlo en 2 dimensiones, a dibujarlo en 3 dimensiones, a diseñarlo, es decir, a darle especificaciones, a con todo eso generar maquetas virtuales o renders, como los quieran llamar, en donde vemos el elemento construido con texturas, colores, materiales, etcétera, toda la información que quieras y que sea necesaria para poder construirlo. Se acabó el proyecto, ¿qué sigue? Pues el que quiere una necesidad no quiere vivir en el proyecto, quiere vivir en el espacio construido. El espacio construido es la construcción. ¿Qué es la construcción? Pues llevar a cabo en un sitio, en el sitio que encontré en la planeación, la ejecución del proyecto ejecutivo en tiempo y forma y costo y calidad. Ya veremos cada una de estas partes qué es. Ya lo construí, ok, pues a vivir ahí. Pero vivir ahí, cuando ya lo construiste y se cambiaron a vivir ahí, se acabó la arquitectura. No, porque si tú construiste de acuerdo a un proyecto que estaba satisfaciendo las necesidades, el que proyectó tuvo que haber hecho un proyecto que fuera en primer lugar lo más parecido a la sustentabilidad existente, lo más parecido a por sí mismo abastecerse de energía, lo más similar a tener materiales que requieren el menor mantenimiento, la mayor duración de los materiales para que puedan durar prácticamente la vida útil del edificio, para que cuando tú lo vives, la etapa que sigue, que es la operación y el mantenimiento, pues se vean reflejadas en menor costo y mayor duración de materiales. Menor costo ejercido por menor mantenimiento físico, pinturas, limpiezas, etcétera, y menor costo energético. Menor costo de mantenimiento es menos motores, menos energía eléctrica. Eso significa menor costo, no hay motores que reparar, no hay motores que mantener, no hay tantas tuberías que registrar. Evidentemente se necesitan, pero vamos a usarlas el menor tiempo posible. Hagamos entonces un edificio que pueda ser autosustentable, bajando los niveles de necesidad de aires artificiales lo menos posible o solo a ciertas horas, logrando la mejor ventilación de acuerdo al cumplimiento de la norma. ¿Cómo se logra esto? Pues orientando correctamente el edificio, porque ya nos hemos dado cuenta que una vez que empiezas a proyectar, el primer elemento importante a definir es la orientación del edificio, que te la da la etapa de planeación en donde escogiste el terreno y en donde te estás dando cuenta cómo va a quedar orientado, y todos esos estudios los hiciste previamente para que en el proyecto pudieras cumplir con todas estas ventajas que te puede dar el haber analizado estos temas. Bueno, si la operación y mantenimiento es bajo, pues estamos teniendo un éxito en el costo futuro del edificio, y si el proyecto resuelve las necesidades, estamos teniendo un éxito en el cumplimiento de las necesidades del usuario. Bueno, la suma de estas 5 actividades en donde casualmente el centro, el eje, la columna vertebral es el proyecto, pues no puede darse si no las complementamos con las previas al proyecto y las posteriores al proyecto. Y a todo esto que finalmente lo escribiremos: necesidades, usuario, análisis de mercado, planeación, uso de suelo, factibilidad, normatividad, análisis de rentabilidad, proyecto ejecutivo, toda la información que necesita, y le agrego una más que dice modelos, ya veremos por qué. La construcción, que es estudiar y analizar procedimientos constructivos, elementos constructivos, análisis de materiales, controlar los procesos, y el mantenimiento, que tiene por función ser eficiente, dándole menor costo y una mayor vida útil. Bueno, ahora sí, la suma de todo esto definido se llama necesidades más planeación, más proyecto, más construcción, más mantenimiento, es igual a arquitectura. Esto es la arquitectura. Estas son las 5 áreas fundamentales que hacen que la arquitectura se haya iniciado correctamente al detectar una necesidad y se cierre correctamente, no se cierra nunca, se siga operando correctamente a través de un mantenimiento inteligente, digamos. Bueno, oye, pero yo estudié arquitectura porque me gusta proyectar. Bueno, tú te puedes especializar en una de las 5 áreas de la arquitectura.
Pero si estás especializado en proyectar, tienes que saber detectar necesidades y tienes que saber construir, porque el que proyecta tiene que haber estado en la obra para saber proyectar correctamente. Si a ti no te gusta ir a la obra, no vas a poder proyectar correctamente. Estar en la obra es importantísimo para aprender a proyectar. Conocer las necesidades es importantísimo para poder proyectar. Vincular permanentemente, en forma activa, las necesidades con el proyecto y la construcción es fundamental. Te puede no gustar la etapa de planeación, pues puedes delegarla un poco. Puedes delegarla un poco con la gente que se dedica a buscar terrenos, a conocer la normatividad, a saber si hay factibilidad, etcétera. Y la operación de mantenimiento tampoco, bueno, pues tampoco tendrás que estar ahí, pero tuviste que haber entregado un producto cuya operación de mantenimiento fuera a la adecuada y ya habrá alguien que se dedique a la operación y el mantenimiento, que no serás tú, pero tú tuviste que haber estado vinculado con los materiales con los que ibas a construir, que resolvían la necesidad y que te dieran un mantenimiento menor. Bueno, esto es la arquitectura. Esto es la carrera de arquitectura. Si ustedes se van un poquito para atrás, si me voy un poquito para atrás y me regreso, ya hubo un momento en que estudiaste necesidades del usuario. Viste que empresas hacían análisis de mercado, te explicaron que era análisis de mercado, entendiste que era uso de suelo, te hicieron entender que era análisis de factibilidad de servicios, te explicaron la normatividad y llevas 8 semestres o 9 semestres estudiando el reglamento de construcción. Sabes hacer rentabilidad porque te enseñaron también dentro de la planeación a usar los temas de construcción que son costos reales de construcción para poder analizar, conociendo los costos de venta del producto, analizar rentabilidad. Esta, pues es la carrera completa, ¿no? Proyectos 1, 2, 3, 4, 5, como se llamen ahora, proyectos verticales no sé ya ahora qué nombre tendrán, se está por definir en el nuevo plan de estudios, cómo se llamarán, estructuras, instalaciones, toda la información que se necesite para poder hacer un proyecto que con esa información te permita construir. Porque hay un espacio entre proyecto y construcción. No están pegaditos, hay un espacio. Hay que pegar un brinco para llegar del proyecto a la construcción. Esa es la clave. No hay que pegar un brinco. Hay que pasar sólidamente con un puente para poder pasar del proyecto a la construcción de una forma ordenada, una forma que no te genere un caos, que te permita que se construyó lo que se proyectó. Porque tú quieres que lo que esté construido sea lo que proyectaste, porque lo que proyectaste es lo que va a resolver la necesidad. Por lo tanto, dentro de todo el esquema de la arquitectura, que finalmente es la carrera y la experiencia en la arquitectura, procedimientos constructivos, métodos constructivos, construcciones mamposterías en concreto, en acero, complejas, etcétera, es todo esto. Bueno, pues si todo esto es la arquitectura, la gran pregunta es, ¿y dónde estamos nosotros? Porque lo que vamos a estudiar son temas, diferentes temas para planear y controlar adecuadamente una obra. Bueno, pues nosotros estamos aquí. Es decir, somos el puente que liga la etapa del proyecto con la etapa de la construcción. Eso es lo que somos nosotros, un puente que va a ligar. ¿Por qué? Porque la información del proyecto no es suficiente para poder construir. Porque todo lo que me da un proyecto, que ya lo veré en su momento, no es toda la información que necesito para construir correctamente. Faltan algunas cosas. Por, por lo tanto, tengo que generar un puente que me dé esa información, que me complemente la información del proyecto para poder pasarle el proyecto a la obra de una manera tranquila, sin sorpresas y cumpliendo con lo prometido, con los compromisos hechos. Bueno, tenemos que ligar toda la zona del proyecto con toda la zona de la construcción. Si yo pego un brinco, a lo mejor me ahogo. ¿Qué es lo que pasa con muchas empresas? Acabaron el proyecto, no hicieron más trabajo, o pasaba, ahora cada vez pasa menos. Pero hay empresas todavía que dicen, con el proyecto me lanzo a construir. Pues te ahogaste a la mitad del camino. ¿Y ahogarte qué significa? No te alcanzó el dinero, terminaste meses después de lo que te comprometiste a terminar, la calidad no fue la que tú prometiste, porque ya no te alcanzó el dinero y porque no tenías tiempo. Por lo tanto, este puente debe ser muy sólido, debe estar construido con columnas muy sólidas. 2 columnas. Son 2 columnas las columnas que me van a seguir apoyando el paso entre el proyecto y la construcción. Bueno, este curso nos dará las herramientas para construir justamente este puente. Cómo ligar el proyecto con la construcción. Es decir, la planeación y el control de obra es el puente que me va a conectar con la información que yo requiero, el proyecto ejecutivo con la obra.
y voy a pasar y a caminarla tranquilamente. Aquí es donde estamos ubicados. Dentro de todo el esquema de la arquitectura, aquí es donde estamos. Ok, ya vi dónde estoy, ya vi qué es lo que voy a aprender en forma muy general, repito, la voy a poner, herramientas para construir el puente, herramientas para construir este puente rojo que se llama planeación y control de obra. Con esas herramientas voy a poder construir con la información necesaria. Una vez entendiendo dónde estoy, pues ahora sí, bye bye, dejamos a la arquitectura como concepto y nos vamos a centrar en la planeación y el control de obra. ¿Cómo nos vamos a centrar? Todo lo que han hecho durante su carrera ha sido la construcción de modelos, es decir, representaciones de la realidad. ¿Qué es un plano? Un modelo. Representa una realidad a cierta escala. ¿Qué es un edificio en 3D? Un modelo. Representa la realidad en 3 dimensiones. ¿Qué es un render? Un modelo. Representa la realidad en 3 dimensiones y en texturas y en colores y en materiales. ¿Qué es una maqueta? Es un modelo. Representa la realidad en forma física para verla, sentirla, percibirla mejor. Es decir, toda su vida han construido modelos. Digamos que el modelo que han construido, llamémoslo el modelo 1, pero no el único. Es el que han llevado hasta ahorita en su carrera. Por lo tanto, para no salir del concepto, ¿qué vamos a aprender? Pues vamos a aprender a analizar y a estudiar 2 modelos más, que son, vamos a llamarlos así de forma muy sencilla, el modelo 2 y el modelo 3, siendo el modelo 1 todo lo que ustedes han hecho hasta ahorita. Planos, renders, maquetas, todo aquello que los software actuales les permiten representar la realidad. Todo aquello que es información para poder construir. Así se llama, ¿no? Modelos de información para poder construir. En inglés, BIM. ¿Qué es BIM? Building Information Modeling. Modelos que dan información para poder construir. Hoy juntamos todo y todo lo juntamos a través de la suma de muchos software, hacemos todo un sistema, todo un mecanismo al que le llamamos BIM. Bueno, estos 2 modelos que vamos a aprender son parte fundamental de esta gran estructura que es el BIM. Vamos a aprender a entenderlos y después vamos a aprender a saber con qué software se pueden utilizar, pero no quiero utilizar software si no sé entenderlos. En la Ibero no aprendemos software. El nuevo plan de estudio contempla además, no se trata de aprender software, te damos el apoyo para que los aprendas, te damos cursos si quieres de software para que los aprendas, pero en la Ibero se aprende a pensar, a analizar y a pensar. Y después tú decidirás qué software usar. Porque si yo te enseño software, pues resulta que el software que te enseñé hace 4 años hoy ya no sirve. Las generaciones que aprendieron AutoCAD, pues hoy tienen que aprender un nuevo software que se llama Revit, porque el AutoCAD ya no se utiliza tanto, porque el Revit es más eficiente para el tema de la arquitectura. Por lo tanto, aprender un software no es aprender arquitectura, es una herramienta que se utiliza para la arquitectura, pero antes que nada tenemos que saber pensar, es decir, analizar, es decir, desglosar los elementos que necesitamos y para qué los necesitamos. Bueno, con el estudio y el análisis de estos nuevos 2 modelos que vamos a ver, vamos a complementar la información que tenemos hasta ahorita y con esos 3 modelos existentes, del uno son expertos ustedes, pues vamos a tener toda la información para construir exitosamente un proyecto que va a resolver una necesidad. Bueno, creo que era muy importante entender en dónde estamos parados, entender, lo cual ya sabían, cuáles son las etapas que forman la carrera y la profesión de arquitecto, y saber ubicarnos en qué parte dentro de esas etapas está nuestro curso que se llama Planeación y Control de Obra. Bueno, vamos a dejar aquí la grabación y vamos a discutir un poco, a escuchar puntos de vista antes de comenzar ya con el análisis del primer modelo que vamos a estudiar, que es el modelo 2. Entonces, vámonos a ver y vámonos a discutir esto.